Buenas noches. Agradezco que haya oídos para el Dharma, en beneficio de todos los seres y cosas. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Sin jugarse de ganas. O afirmación. Veo la luz rara. A ver, quita un poco a ver si salen más sombras. Por ahí. ¿Qué gente hay? Sosin, Punsin, Muchi, Sabo, Ichine, Sinku, Kuso. Kusu. Invitado, Suso, Isirio, Árbol, Dosini Cuyo, Santo Siana, Senkai, Sobo, uno, Atendí, ¿Qué? Igen, uno que no ha puesto nombre, Igen, ¿Total? 18. 18. Muy bien, bueno, pues repito, ¿tenéis alguna pregunta o cosa? Sí. Shinkai no está, ¿no? Sí que está. Nada, ¿eh? Era Sobo, el que faltaba poner el nombre. Bueno. Gente especial. La especie humana es una vergüenza, dice Brigitte Bardot, ya muy mayorcita, pero con un gran corazón. Recoge gatos, perros, caballos, por allá, por Normandía. Y en Canadá tiene una eterna lucha por evitar la muerte de tantas focas para utilizar, focas jovencinas, para utilizar la piel y los penes molidos que compran los chinos como potenciadores del sexo. Que vaya, lo increíble que es. Deben andar mal de todo eso porque se comen todos los huesos de todos los animales poderosos, con lo cual la gente necesitada pues mata hasta el exterminio, tigres, rinocerontes, el cuerno, en fin, multitud de cosas. A ver, algún detalle más sobre el poder. Según estudios, el 60 o 70% de las conversaciones de los estudiantes pues tienen contenidos sin sustancia ninguna. Y preguntándose en alguna universidad, ¿y eso por qué? ¿Qué interés tiene? Pues al parecer porque tiene información sobre el poder, quién y cómo lo tiene. Otro comentario corto, desde los años 50 a los 60, la NASA ha estado mandando monos de varias especies al espacio sin éxitos ni utilidades, cientos. Ya sabéis que solo el 10% de los animales capturados en su medio para utilizarse
en laboratorios llegan vivos, el 10%. En fin, no es difícil imaginar la enormidad de barbaridades que se están haciendo. Otro comentario de esta revista hablaba: terapia Zen para conductores dada la violencia que se está manifestando en la carretera, dicho por una televisión. Otro asunto peligroso, la tuberculosis, que al parecer es una de cada cuatro personas tiene una tuberculosis contagiable. Así que esas confianzas de beber amor o beber del vaso de otro, pues se están corriendo unos riesgos grandes. La tuberculosis pues nos la transmiten mamíferos y nosotros a ellos. Es una de esas enfermedades comunes. Cuidar la higiene. Algún detalle más de estudios recientes sobre sexo. El Macacus rhesus, que es ese que nos enseñan en Gibraltar, las hembras utilizan el sexo todos los días del mes, o sea que no solamente cuando están en celo, todos los días del mes, con fines utilitarios. Sus ligues tienen que ver con protección, acuerdos, comida y sobre todo porque si no fuera así, los machos se las arreglarían entre sí y las abandonarían. Se supone que todo esto está bien comprobado. Los macacos hembras saben aliarse mejor que las mujeres humanas. Y otro comentario: con simples fotografías las hembras humanas pueden saber de las hormonas. Con una simple fotografía detectan si el sujeto masculino tiene mucho o poca testosterona. Curioso, curioso. ¿Alguna cosa? Cristina y Victoria han entrado. Hombre, me alegro de verte. Y Chinel dice que la imagen se para y el sonido se corta, que ha bajado la calidad. Igual es que tienes que tirar ya ese aparato. A ver, la mayoría de los que han asistido asiduamente a las charlas han tomado refugio en Buda Dharma Sangha y van a venir estos días, el día 1, el día 2, aquí al templo o al dojo o como lo queráis llamar, a aprender a jugar con el propio ego, ejercicios divertidos, zazen, comidas de gran concentración, no las comidas, digo, la atención bien concentrada, homenajeando a nuestros antecesores, los maestros de hace 1500 años, vestidos con los kimonos en mesas bajas, utilizando los palillos, los cuencos, en fin. Muy divertido. En resumen, aprender a jugar con el propio ego y ir tanteando el propio espíritu. Lo que quería deciros es que los que no tomáis refugio podéis venir, os invito yo, a
experimentar sin tomar refugio, sin compromisos de ninguna clase. Así que tenéis la dirección de Soquero, de internet, le escribís, se lo comentáis. Intendencia. ¿Para cuándo confirmará su asistencia cada uno de la sanga a Soquén? No podemos hacer cálculos. Si no lo hacéis, estáis díscolos, señoritos y señoritas. Bueno, y lo que más me parece que interesa de todo ello es este asunto. La repetición de las vinculaciones aprendidas. Con esto me refiero a las muchísimas repeticiones que ponemos en marcha, o mejor que nuestro cerebro pone en agujas, como si se tratase de un tren. La máquina va colocando los vagones, fijaos, vagones, vagos muy grandes, puesto que hay que empujarles o tirar de ellos. No sé por qué se me sugiere esto, ¿por qué será? Así que el cerebro nos va manejando con total inconsciencia por nuestra parte, creyendo nosotros, entre comillas, que es nuestra voluntad o intencionalidad. Es decir, repetimos los modelos aprendidos. En los primeros años, o aún antes, aprendemos las conductas del padre, la madre, los hermanos, los tíos, los abuelos, es decir, la gente con la que más tratamos y nos tratan. Y durante la existencia los repetimos con nuestros amigos, parejas y, por supuesto, hijos y padres a la vez. Esos modelos de conducta no son inventados, son recogidos por el aprendizaje cerebral. Y ahora entenderemos mejor con ejemplos a qué me estoy refiriendo. A la sucesión de funciones como, por ejemplo, hombres, padres de sus mujeres, de sus compañeras, es decir, interventores, proteccionistas, mandones, que establecen ataduras, chantajes afectivos, desconfianza, proyectando temores aprendidos. Los hombres hermanos de sus compañeras, hermanos, con toda la importancia que los hermanos dan a los celos, a los contactos, es decir, hermanos vigilantes. Abuelos de sus parejas, abuelos, insistentes en los cuidados de la salud, de la comida. Así que vamos por hombres padres, hombres hermanos, hombres abuelos, hombres amigos de sus mujeres, de sus compañeras, educados o considerados, pero muy limitadamente, amigos, conocidos, cívicos, incomprometidos, fríos, ajenos, vecinos, o desconocidos, completamente desinteresados, y cumplidores de las exigencias convencionales, etc. Y las mujeres pues hacen exactamente los mismos con sus compañeros. Pueden ser padres de sus compañeros, protectoras, etc., hermanos de sus compañeros, abuelas, hermanas,
abuelas de sus compañeros, amigas de sus compañeros, conocidas, vecinas o desconocidas. Así que se repiten los aprendizajes de estas vinculaciones experimentadas a lo largo de los primeros años, mientras pues estamos en la casa familiar. Evolucionan estas pautas con las edades, con las circunstancias, o no evolucionan, o se mezclan unas pautas con otras. En resumen, una manera de comentar la cristalización de los comportamientos como robots domésticos. Desde el Zen, el propósito es la liberación, lograr la madurez, el sí mismo experimentado a través de exploraciones en la diversidad de las conciencias. Más o menos conceptuales, más o menos vacías o concretas o instintivas, en resumen, cambiantes. Esta aventura del Zen es el paso por las estaciones de la mente, entre comillas, claro, primavera, verano, otoño, invierno, y repeticiones con mejoras, con empeoramientos, con liberaciones, con ataduras. Así es la naturaleza cósmica. Y una buena recomendación puede ser el autoejercicio de revisar estas pautas de comportamiento con el compañero o la compañera. ¿Se parece al comportamiento que mi padre tenía conmigo, que mi madre tenía conmigo, que mi hermana tenía conmigo, que mi hermana tenía conmigo, que mi abuelo o mi abuela? Y entonces yo repito. Si os parece interesante, pues podemos comentarlo. Otra vez el robot doméstico en el nivel de las conductas. Hemos hablado muchas veces de otros niveles, de los sentimientos, traducciones, al fin y al cabo, de emociones más primarias. Y estos sentimientos pues son robotizaciones, también son imitaciones. Es decir, el ego, manejado por el cerebro, pues aprende a interpretar lo deseable y a alejarse con distintas técnicas de lo indeseable. Bueno, pues si hay alguien por ahí que quiera tirar del hilo. Cristina escribió: tuve problemas para entrar Gaso, buenas noches. Árbol Gaso y Francisco Gaso. Yo no sé interpretar a Cristina. Tuve problemas para entrar y entró y dice buenas noches, o dice buenas noches porque se fue. No, entró. Entró. Qué bien entiendes a Cristina. David Gaso. ¡Hombre, David! Pero si yo había dicho algo relacionado contigo, ¿cómo te alejas tanto? Estaba diciendo que los que han sido asiduos a las charlas, pues la mayor parte de ellos han tomado refugio, pero que no es indispensable tomar refugio. Y quería decir que al resto os invito a venir estos 2 días, el día 1, el día 2, a aprender a jugar con vuestro ego, a
tener conciencia de la robotización a la que estamos sometidos, es decir, aprender ciertas técnicas muy sencillas, muy divertidas del Zen. Así incluyó los días 2 y 3, ¿no? No sé, yo no me acuerdo. ¿Tú qué dices? Los días 2 y 3. Sí, o sea, hemos quedado en llegar hacia las 5, las 6 de la tarde, presentarnos, tener una charla, merendar, distribuir los pequeños quesas, los tampo, después hacer zazen, cenar, charlar otro poco, con idea de dormir pronto o no, según se presente, y al día siguiente, se me pasa la ceremonia de la toma de refugio. También muy rápida, muy sencilla. El zazen, y al día siguiente, desde las 8 de la mañana o así, pues hacer, después de tomar un cafelito en silencio, de pie, y vestidos, pues vestidos con kimono, quiero decir, no es que haya la costumbre de andar desnudos por aquí. Y bueno, en alguna ocasión sí, se hizo una especie de gincana mientras llovía y se trataba de correr rozándose con los árboles desnudos, que fue una experiencia muy naturista, inesperada, etc. Y después, pues la recitación de los sutras completos para posteriormente montar la ceremonia de el oryoki, la antiquísima manera de comer en los monasterios, en mesas bajas, con los cuencos, los palillos, en fin, un resto de gran sabiduría que repetimos como homenaje a esa gente que la ha transmitido siglo tras siglo. A ver, comentarios. Gente que de la sangha antiguos que aprovechen para tener en cuenta lo que he dicho de que hay que comunicar quiénes van a venir, quiénes no. Y he dicho que los de la sangha que se quieran ir a dormir a casa, pues se van a dormir a casa, etcétera. David, recitando Buso, Kapila, etcétera. Sí, claro. Puso Kavira Yodo Makada, Seiporana, Nimetsu Kushira, Nyorai Oryoki, Gakon Toko Futen, Kan Kuisaitu, Tosan Rinkuyapu, Yan Nisampo Ansuin, Sinian Pinson Sunian, etcétera, etcétera. Como todas las mañanitas de los que practicamos, pues debemos de actualizar la mente con el Buso Kavira y el antes de comer, y después del baño, pues el Moku Yoku Shintai, Shin Moku Togan Suyo Naike Koketsu, Suyu Yoi Shintoku Shogo Togan Suyo Nien Suyo, Teyotu Hatsu Togan Suyo, Yakumetsu, etc. La limpieza del cuerpo no es distinta de la limpieza de la mente.
Por eso debe ser hecha con cuidado, con medida, con precisión. Y diariamente. Es decir, si estamos en el cosmos, naturaleza, y hacemos el no hacer para poder beneficiarnos de su sabiduría, pues lo mismo a lo largo del día, con los gestos, las funciones a desarrollar, lo que tantas veces he repetido como lo que tenemos que aprender para continuar en el cosmos y sobrevivir, sobre las comidas, el huerto, la higiene, el descanso, la limpieza propia de la casa donde vives, la sensualidad, la sexualidad, pero sobre todo la sensualidad, el juego de las sensaciones, de los sensores, de los sentidos, y así sucesivamente la atención a estos pocos temas que desarrollados dan para más, que llamamos las sedes, los centros de las emociones, no de los sentimientos, de las emociones primarias, instintivas, básicas, a partir de las cuales pues el aprendizaje del cerebro de todo lo que rodea a cada sujeto, cada cultura, pues lo ha convertido en sentimientos, afectos, es decir, traducción de las emociones primitivas, básicas. Y que ahí es donde el autoengaño funciona de la manera más robotizada, automatizada, esclavizante, enajenante e ignorante. Más cosas. Isai Andra. Más cositas. Más cosas, más cosas. No hay más cosas. Cerramos el kiosco entonces. Pedimos ayuda a los curiosos, a los invitados, a los principiantes. Muchi. ¿Es necesario kimono para la toma de refugio? No. Como sois tomadores de refugio a larga distancia, este va a ser uno de los temas a tratar. Voluntario siempre. ¿Queréis haceros el sello donde diga Muchi de piedra, con una aguja y una cucharita y mucha atención? ¿Queréis aprender a doblar un papel para escribir cartas y sellarlas para decirme cómo va vuestra práctica o cualquier otra cosa? ¿Queréis haceros el kimono blanco, el collar de los bonos? Todo esto que lo tenéis en el papel que habla de la escala de prácticas. Si os fijáis, pues dice que es voluntario. Entonces, pues aquí es donde hablaremos. Yo sí quiero, yo no quiero. Pero lo primero que vamos a hacer
es repasar la postura del zazen, de manera que ahí no haya o haya el mínimo de imperfecciones. La postura mental y la postura física. Eso es lo primero. Así, puestos a practicar. Y después pues hablaremos de estas cosas que he dicho y de otros ejercicios. Que nadie piense que se le va a poner en situaciones difíciles o raras o peligrosas. No es necesario nada de eso. Al contrario, es tan cercano y tan práctico y tan elemental. Es para tontos. Pero como suelo decir, aquí junto a un Buda hay un gran abanico chino que dice: qué difícil es llegar a tonto. Qué difícil. Tenemos tantas capas de cebolla, de listos. Venga, más cosas. Muchi Gaso, Isidro, Gaso, te oigo como si hablaras con un móvil sin cobertura. Me pierdo mucho y no te puedo oír. No tengo comunicación. Y Chinen dice que a mí me sucede igual. Yo les digo que salgan y vuelvan a entrar. Que salgáis y volváis a entrar, dice el técnico. A ver si os acordáis, apuntarlo en un papel, porque hasta yo lo estoy aprendiendo. Invitado. Es una lástima vivir tan lejos. Espero asistir algún día. Pues ¿dónde vives, invitado? En el sur. Oh, de allí, de Málaga viene uno, de Alicante viene otro. Fíjate, de Málaga, la antípoda. Y yo fui a Japón, así que esto está cerca. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Así, ¿quién es? Pues eso ya es un asunto personal. Déjale tu dirección a Soquén y que el que vive en Málaga se comunique con Soquén y le diga, pues yo estaría dispuesto a llevarle o no, o a eso particularmente os ponéis de acuerdo. Pero tú di dónde estás, cuál es la ciudad o el entorno. Así lo haré, Gaso. Ah, muy privado. Bien. A ver. 5. Me puede escribir un email, sin problema, Gaso. 5, ¿ves? Ya salió el malagueño. Pero ¿cómo va a tener tu dirección? A ver cómo se hace eso. Pues si quiere que se la escriba ahora y que el otro la copie. Lo que tú quieras, 5. O a través de Soquén o directamente. Ya se la ha escrito. Ya se lo ha escrito. Ya está. ¿Qué más? A ver, había Cristina y otro. Y Victoria. Y Victoria, otra. Bueno. ¿Alguna cosa? Invitado, tomo nota, 5. Bien. Cristina, Victoria.
Cristina, ¿por dónde andas? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No te animas a venir? ¿Isidro está? Sí. ¿Y Kusu? Sí. Isidro, Gaso, me despido. Gracias. ¿No parece que os haya llegado el comentario sobre las vinculaciones, el aprendizaje de las vinculaciones? Al que le haya llegado, pues tiene que sentir un poco incómodo, ¿no? Porque ahí se ve como es el reflejo de los allegados. Todo el mundo cree ser uno mismo, y esto vamos viendo a medida que reconocemos al personaje que no, que somos repetidores, simples repetidores. Ponemos muy poco de originalidad, entre otras cosas porque desconocemos, no es que se pueda conocer, sino que experimentamos poco el origen. Dormidos, ya están roncando. Cristina, sí nos ha llegado, muy identificado. Todos caemos en papeles que no nos pertenecen, Claro. sin darnos cuenta. Y continúa. Y te encuentras cómoda jugando papeles impropios, no propios. Ayúdala, Victoria. Y en caso de sentirse uno un personaje, un títere, un comediante, un autómata, pues ¿qué sentimiento tiene? ¿Qué sensación tiene? Victoria, las rutinas también facilitan la vida. Las rutinas, es decir, los automatismos, también es cierto. Una rutina, mira, hemos tardado meses en aprender a darnos los botones de las camisas o los cordones de los zapatos, meses. Esas son las rutinas útiles, pero esas son las que hay que conservar. El problema son las rutinas mentales, los significados establecidos, paralíticos, el hecho de la incapacidad de poder salir de esas fórmulas de reacción. Si se meten contigo, protestas, sin escuchar si tienen razón o no. ¿Y la razón qué es? ¿Es una razón subjetiva? ¿Es una razón que no es subjetiva? ¿Que está bien contrastada por la experiencia? En fin, estamos hablando, en último término, de crecer.
de madurar. Y uno puede madurar desde los 10 años. Podemos decir que la mayor parte de las personas de 60, 70, 80 años siguen con esos esquemas mentales infantiles, continúan con ellos. O sea, son niños muy viejos, pero niños. En algún momento hay que enfrentarse a eso. ¿Y qué esperamos? ¿Que cuando queramos cambiar podremos? Cuando tengamos 50, 60, a lo mejor ya no tenemos ni ganas, ni fuerzas, ni nada. ¿Cómo enfocar este asunto? ¿Cómo tratarle? No se trata de preocuparse en exceso, pero ¿y de ocuparse? ¿O no? Tampoco. Ir a salto de mata, esto me gusta, lo cojo, esto me disgusta, lo dejo, esto me vuelve a gustar, lo cojo también, lo cambio por esto otro, que es el plan en el que la gente se expresa con mayor frecuencia, ¿no? Yo voy cogiendo a mi aire, a tu aire. ¿Es tuyo ese aire o es de tu robot? Hay gente que le interesan estas cosas y hay gente que no. Es lo corriente. Cinco. El problema es, entonces, la identificación con eso, con lo que no somos realmente. Y entonces, si no soy eso, ¿qué soy? Terreno de práctica. Ana. Gaso. ¿El ego es innato o se crea con el paso del tiempo y de los aprendizajes por imitación? Esto, lo segundo. Léete despacito la primera página del apéndice de todos los libros, que es la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o de la creación, la construcción del ego. Verás que divertido y fácil de entender si lo haces despacio. Ahí se ve cómo nuestra mente está en blanco cuando nacemos. Hay algunas experiencias, pero no hay conceptos. Y a medida que vamos tocando el entorno, escuchando, oliendo, situaciones de los que antes explicaba, de las personas a las que estamos vinculados, pues se van despertando rechazos y deseos. Pero igual que con las gallinas o con un perro o una vaca. Igual. El regalo y el dolor, el bienestar y el malestar. Se nos enseña a eso. Y al aprender ese sistema dualista de lo negro y lo blanco, lo sagrado y lo profano, arriba y abajo, el hombre y la mujer, el enfrentamiento ya está planteado. Y la adicción a nuestros propios pensamientos, porque nos creemos como ignorantes que somos, sabios, pues ya está asegurado. Entonces vamos toda la vida a repetir lo que nos produce placer y a huir de lo que nos produce dolor. Y si es posible, no quiero saber nada de novedades, que las novedades pueden traer sufrimiento. Bueno, pues te acabas de asegurar el sufrimiento. ¿Por qué? Por el apego. Estás apegado
a tus puntos de vista, a tus palabras, a tus significados, que no son tuyos, que son aprendidos. Entonces no basta pensar para revisar y cambiar esto. No, hay que echar mano del cuerpo, hay que echar mano de algo anterior a las palabras, que es lo que llamamos nuestra auténtica naturaleza humana. Y eso es lo que hace el Zen. ¿Por qué el Zen hace eso? Porque Buda, un hombre extraordinariamente sabio, observando la naturaleza, observando a los hombres, descubrió en su meditación, después de mucho empeño y mucho sacrificio con el que él mismo no estuvo de acuerdo, dijo: no hay que ser extremados porque la práctica del camino exige energías, hay que estar sanos y fuertes. Pues, ¿qué descubrió cuando llegó a un punto de profundización en la meditación? Dijo: constructor, has sido descubierto, no construirás más. Ese fue su despertar, y puede ser el nuestro. Identificar al constructor, es decir, el ego, el que colecciona ideas, deseos, proyectos, metas, objetivos, ventajas. Ese es el constructor de esta Torre de Babel, de esta fantástica manera de vivir, de esta estupidez destructiva, y nos enseñó a decir basta a ese constructor de la casa, del castillo, del palacio, del bloque mental. A decir basta y a enseñarle a retroceder y a avanzar en el terreno de la observación de las cosas, de los seres, en el respeto, en la admiración por Buda, por su sabiduría, en la realización de nuestra propia naturaleza, más allá, anterior a las palabras, los conceptos, las culturas, las peleas. Pero sí, hay muy poca gente dispuesta a esta aventura, que es la más divertida que puede ocurrir, claro. Saber quién eres en realidad, cómo eres, cómo suceden las cosas, a ti, al mundo, ¿por qué? Buda se preguntó: ¿pero por qué los seres humanos sufren tanto? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Y, sobre todo, ¿cómo detenérsele? ¿Cómo ayudarles a detener sus sufrimientos? Ahí es donde descubrió, cayó en la cuenta de quién era el constructor, de qué era el constructor. Fijaros, hace 2500 años, no había estudios de neurología entonces, ni electroencefalogramas, ni nada de eso. Así que era un humanista, un ecologista, un guía de hombres, etcétera, un revolucionario. Santos y Ana, tomo nota del vaso. Doshimi Kuyo. En el caso de las rutinas útiles, ¿no es interesante volver la atención hacia ellas? Es decir, conscienciarlas. Por ejemplo, atarse los cordones concentradamente, siendo conscientes de cada movimiento.
Sí, claro, hay que concentrarse en todo lo que estés haciendo, porque esa es la única manera de tener conciencia de ello y poder identificar si es una rutina útil o es inútil. El Zen es básicamente utilitario, o sea, sirve para vivir. Es un aprendizaje de la vida. Pero aprender a vivir tiene que ver con la eliminación de todos los sufrimientos innecesarios posibles. Eso es elemental. ¿O no? O sea, ¿qué más puede hacer uno por sí mismo que eso? ¿Qué más? ¿O qué otra cosa? ¿O qué puede hacer alguien más por nosotros que ayudarnos en esa empresa, en ese camino? ¿Qué más? Decidme algo que yo me cambio de lugar, algo más útil. Cristina, las personas que tenemos a nuestro alrededor, las mentalidades que nos rodean, uno mismo, aunque hay avance entre nuestros padres y los hijos, se vuelven a cometer los mismos errores de apego, de las cosas que hemos visto. Las personas cercanas te exigen a que les cubras faltas de afecto o de personas que le faltan. No sé si me comprendes lo que te quiero transmitir. Hombre, es precisamente lo que yo te estaba explicando al principio. El aprendizaje de las vinculaciones, la repetición de los tópicos aprendidos, claro. ¿Y eso te gusta? ¿A ti te parece que a eso se le puede llamar vivir? Yo no lo llamo vivir. Y como no lo llamo vivir, no lo puedo llamar vivir, pues aprendo otra manera. Cristina, para nada. ¿Qué? Para nada sirve para vivir. Ah, no sirve para vivir. Pues chica, blanco y en botella. Busca, Intento que me salpique lo menos posible. compara y si es mejor, cómpralo. ¿Qué dicen? Intento ya, y lo vas a conseguir tú sola, que te salpiquen poco, ya. Llevamos 6.000 años de mutuas destrucciones, como poco, 6.000 años de civilización, digamos. Pongamos 20.000, pues estamos repitiendo las mismas cosas, solo que con una tecnología más desarrollada, las mismas. Y si no te has enterado, pon la tele. Allí te lo van a explicar muy bien. Muñecos reiterativos, conducidos por las narices, sin darse cuenta de que están siendo utilizados. ¿Por qué? Por los mercados. ¿Por qué más? Por su ignorante sensibilidad del miedo al dolor y la adicción al placer. Y ya está, eso es un ser humano. Los perros saben mucho más que nosotros. Mucho más. Mucho, pero mucho más. Una mosca sabe mucho más que nosotros. Cristina, lo veo cada día. Ya no me atrevo a decirte más. ¿Hay alguien más por ahí? No hay nadie más. Bueno, pues
Hasta el próximo día que nos veamos, que es el lunes, me parece, ¿no? El lunes. Cuidaos mucho, mucho, todo lo que podáis, sepáis.